Buen día, camaradas todos, amigas y amigos. Si lo hubiésemos preparado, no hubiese sido mejor. Yo creo que Saúl terminó donde me toca comenzar, que es lo que hay que hacer es participar. El asunto es de qué hablamos cuando hablamos de participación. Y ahí comenzaría tomando alguna referencia de lo que decía Saúl. Si hay algo que es una moda en todo el mundo, es la participación. Todo el mundo habla de participación. Yo me imagino que acá el fujimorismo, montesinismo, habla de participación. En Venezuela el chavismo habla de participación. En todo el mundo, el Banco Mundial tiene un manual de participación. El problema es de qué hablamos cuando hablamos de participación. Yo voy en este breve tiempo, a hacer algunos comentarios para estimular esa discusión que seguramente entre ustedes es el pan nuestro de cada día. Y voy a comenzar haciendo referencia, yo hace más de 30 años que estoy participando. Comenzó mi participación en la lucha armada en Venezuela con la guerrilla che guevarista. Yo era contacto de la guerrilla urbana y participábamos en esa época de esa manera. Estábamos convencidos que un grupo de iluminados que éramos estudiantes universitarios, con las armas éramos capaces de darle el ejemplo a la gente para que la gente siguiera ese comportamiento heroico y todos tomaran las armas y asaltáramos el Palacio Blanco e hiciéramos la revolución social, etcétera, etcétera. Eso nunca llegó. El día que la izquierda venezolana había sido derrotada de la lucha armada y estábamos en nuestras casas con la derrota a cuestas, un buen día se dio aquel célebre acontecimiento que ustedes conocieron también como el Caracazo. Y de verdad que era alucinante observar por la televisión que la insurrección que durante 30 años veníamos intentando construir en el país, resulta que esa insurrección se dio por cuenta de la gente, sin vanguardia, sin partido, sin dirección política. La participación masiva del pueblo. Nosotros que éramos un partido de cuadros, nunca logramos la participación más allá de 5 o 6. Cuando iban 6, 7 personas a una reunión, era todo un éxito. Pero cuando salieron miles de personas a la calle e hicieron el Caracazo, eso sí fue un éxito. Pero ambos esfuerzos se perdieron porque la participación nuestra es una participación sectaria, una participación que pretendía enseñar por el ejemplo, pero era de grupos intelectuales, profesionales, estudiantiles. Y esa participación masiva del pueblo, sin organización, no tenía la fuerza para los cambios que luego se han dado en el país. Por eso comenzamos, decía, en esa época, unos grupos cristianos con los que compartíamos aquella lucha, nos decían, en participación lo primero que hay que hacer es conjugar el verbo participar, que es tan sencillo: yo participo, tú participas, él participa, nosotros participamos, vosotros participáis, ellos deciden. Y díganme si no se les parece en algo a lo que pasa en el país de ustedes. Todos participamos, pero las decisiones se toman arriba. Arriba en el partido, arriba en el gobierno, arriba, siempre arriba, y el pueblo participa jodido. Y el jodido lo tomo, ayer comentábamos, que de lo que se trata entonces es, eso lo aprendí precisamente por estos lares, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan
y los ricos de esa misma. Queremos entonces hablar de una nueva realidad. Eso que hablaba Saúl Franco hace un momento, que es la salud, la nueva concepción de la salud, el nuevo paradigma de la salud. Nos preguntamos, ¿y es que hay alguna escuela de medicina donde se enseñe esa concepción de la salud? ¿O en las de enfermería o de odontología? ¿Es que esa concepción de la salud se está enseñando en nuestros profesionales de la salud? Pues no, sabemos que no. Los médicos sabemos, si es que sabemos, a veces ni siquiera eso lo sabemos muy bien, no de salud. Los médicos sabemos de enfermedad. Los psiquiatras somos buenos pastillólogos. Si usted está triste, yo sé cómo contentarlo con pastillas. Si usted no duerme, yo sé cómo hacerlo dormir. Si anda hipomaníaco, si anda un poco agitado, yo sé cómo tranquilizarlo. El mundo feliz que proporcionamos los psiquiatras con pastillas. Los médicos somos enfermólogos. Los médicos no sabemos de salud. Por eso, este auditorio, que en su mayoría no es, afortunadamente no es en su mayoría de médicos, tiene mucho más que ver con la salud que los médicos, enfermeras, odontólogos que saben de enfermología. Y la salud pública misma no ha sido sino una enfermología pública. En ese sentido, entonces queremos plantear la salud de la enfermología individual a la promoción de la salud y de la vida, la participación de esa pseudoparticipación comunitaria manipulada a la construcción de ciudadanía plena, la participación comunitaria ciudadana en salud, de la representatividad a la participación protagónica, de esa democracia 5 minutos, que es la que hemos tenido. 5 minutos es el tiempo que en promedio dura una persona para votar. A eso se reduce la democracia. Cada 3 años, cada 5 años, la democracia es 5 minutos. Se votó, se eligió a alguien que luego se olvida, como se le reclamaba ayer a la ciudadana que estaba acá. El problema es a quien elegimos, luego no tenemos poder sobre las personas que fueron elegidas. Sí. De manera que lo que planteaba Saúl es absolutamente pertinente. Se nos vendió una concepción del desarrollo desarrollista, una concepción del progreso. ¿Qué es el progreso? Es tener muchas cosas. Es ser un consumista enfermizo. Es cambiar el celular cada mes. Es tener lo que la televisión nos enseña que es el bien vivir, el buen vivir. Es tener todo lo que los centros comerciales nos están ofertando a cada momento. Y los hijos nuestros, como me decía un colega, cada vez que mi hijo se porta bien, la exigencia es, en un niño, que lo lleve a McDonald's. Ese es el premio del buen comportamiento del niño. Un consumismo desaforado. La democracia, para salvarla, y todos hablan igualmente de democracia, necesitamos democratizarla. Y democratizarla significa que el poder lo tenga la gente, no los que están arriba, los que deciden, sino que el pueblo ejerce el poder. De lo contrario, la democracia se nos muere. Es un discurso retórico, demagógico. Repensar entonces la salud como calidad de vida, como el buen vivir, y planificar no para la gente. La gente de Huancavelica o la gente de Puno es quien tiene que diseñar la política de salud, porque saben qué sucede allí. Tienen que hacer el plan de salud con la gente, no lo que hacemos actualmente, que es desde los ministerios, desde las gobernaciones, se hace el plan para la gente. Necesitamos diagnósticos de la comunidad hechos con la comunidad. Los planes de salud hechos con la comunidad de cada localidad. Es esa democratización, es esa planificación la que nos permite entonces hablar realmente de participación.
y reivindicar, repensar lo político. Lo político ha sido expropiado por esos profesionales que se ocupan de la política y hacen de ella un negocio. Tenemos un Estado que ha sido apropiado privadamente por políticos y empresarios. Políticos que se han convertido en empresarios también. No sé si pasará aquí, como nos sucede con frecuencia en Venezuela, que alguien, amigo nuestro, de origen muy humilde, se hizo diputado, se hizo ministro, se hizo gobernador y pasó de una situación muy modesta de vida a tener 3 vehículos, andar con varios celulares y acumular una enorme riqueza. ¿De dónde salió? De la apropiación para fines particulares, privados, de lo público. Porque el Estado no es del partido de gobierno. El Estado es la república, que es la cosa pública, el tesoro público. Las escuelas y los hospitales no son del gobierno de turno, no son del partido de turno. Todo lo que es estatal es público. Si algún proceso se impone, es el del rescate de lo público por la sociedad civil. Es el control de la gestión pública por el pueblo organizado. Seguimos porque ya afortunadamente Saúl se ocupó de hablar de todo esto. Seguimos. Quizás enfatizando lo que decía Saúl, yo digo que la salud en definitiva es la paz. Es estar en paz consigo mismo. No puede estar en paz con los demás quien no esté en paz con él mismo. Es estar en paz con el otro, con los otros y con la naturaleza. Ese rumbo lo perdimos hace mucho tiempo. Un ministro de salud nuestro decía, la peor enfermedad es la vida que llevamos. Nos enfermamos de lo que comemos. Nos enfermamos de lo que hacemos en el día a día. Seguimos. Todo esto me lo copió Saúl. Me lo copié de él sin haberlo oído. Seguimos. Más que todavía más. Esa solamente una cita que hacía Saúl, que casualmente, esto es en 1848. La medicina es una ciencia social. Pregúntenle a un médico qué significa eso. Los médicos que no quieren saber nada de las ciencias sociales. Los médicos, cuando vemos ciencias sociales en la carrera de medicina, lo llamamos MPAGESE, medicina preventiva y social. Es paja. Pero resulta que la medicina hoy, a estas alturas, desde 1848, queda claro que es una ciencia social y la política es medicina en gran escala. Planteamiento que hace Virchow en 1848. Seguimos. Alma Ata, que ustedes se lo conocen al dedillo, solo para destacar cómo desde Alma Ata se establece la participación comunitaria en la planificación, la organización, el funcionamiento y el control del sistema de salud. Solo que eso, como pasa con la declaración de Alma Ata, que planteó salud para todos en el año 2000, alguien dijo, no, fue una mala traducción, era salud para todos dentro de 2000 años, porque llegamos al año 2000 y estamos peor ahora que cuando se emitió la declaración. Seguimos. Algunos tips para estimular estos comentarios. La participación social, entonces, se refiere a la relación de las personas individual o colectivamente con el Estado. Y decimos de una vez, y con el mercado, con el poder, porque el problema de la participación no es un problema técnico, no es las formas de participar y los niveles, no, la participación es un problema político. Quien participa, participa políticamente. Y participa políticamente porque está referido al problema del poder.
el poder en la sociedad, que es el Estado y es el mercado, es el capital. De manera que quien participa socialmente, políticamente, lo está haciendo en esas relaciones de poder, Estado, sociedad, mercado, pues se trata de la participación de la comunidad o la ciudadanía en los asuntos públicos en términos de la sociedad civil en su relación con la sociedad política que representa el Estado. Sí. Introducimos el tema de la ciudadanía cuando hablamos de participación ciudadana. Somos ciudadanos en la medida en que ejercemos el poder político y controlamos la gestión pública delegada en una burocracia y unas instituciones. Los políticos, el gobierno estatal, regional, local, nacional, quienes están allí, ¿qué es un ministro? Ministro viene de ministere, que quiere decir servidor. Un ministro es un vulgar servidor público. Y miren lo que cuesta para hablar con un ministro. Se sienten dueños y señores, los amos del ministerio. Como un gobernador pretende que esa es su gobernación, como si fuera su chequera, su negocio. Y lo mismo en las alcaldías. Por eso al final nos tomamos prestado una consigna del movimiento brasileño. Lo que tenemos en buena medida son habitantes que mendigan y no tenemos ciudadanos. El ciudadano no le va a pedir por favor al alcalde, ni al gobernador, ni a ningún funcionario que por favor me resuelva un problema, como si fuera con la chequera de él que me va a resolver el problema mío. No, ellos están ahí para servirnos a nosotros. Y la democracia verdadera no es solo ni fundamentalmente que yo coloco a alguien en un cargo, sino que el pueblo tenga el poder para quitarlo si no sirve. El poder de revocatoria del mandato. La obligación de rendir cuentas. Si viene un diputado aquí, ustedes lo llaman congresista, el congresista no es que viene cuando puede y si quiere, sino que el congresista, que es un vocero nuestro apenas, debiera rendirle cuentas al pueblo que lo eligió periódicamente. Y si quien lo eligió no está satisfecho con lo que hace el congresista va fuera. Ni debía tener privilegios especiales ni sueldos elevadísimos. Pero eso es parte de una democracia que tenemos que es representativa y no una democracia participativa y protagónica. Seguimos. Lo público, decíamos, entonces le pertenece a toda la sociedad y es ella, la comunidad, la sociedad toda, quien delega o no en la administración gubernamental el papel de administrador, regulador, normatizador de los bienes colectivos. Seguimos. Se requiere entonces una renegociación de las relaciones Estado-sociedad civil. Se impone el rescate de lo público desde los espacios de la sociedad civil, vista esta última como una totalidad que incluya a todos los sectores sociales y no como un grupo que hable en su nombre. Seguimos. 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 Vamos a detenernos solamente en la definición. El tiempo es nuestro cancerbero. Entendemos entonces por participación ciudadana el proceso de intervención de las personas en los asuntos públicos respecto al Estado, en tanto sujetos de derechos que se proponen hacerlos efectivos. La participación ciudadana es saber que tengo un derecho y me propongo hacerlo efectivo. Se lleva a cabo de manera voluntaria, consciente y organizada, asumiendo la ética del bien común como horizonte. Es decir, el bien común está por encima de mis intereses particulares. La participación ciudadana exige, requiere que esa lucha que hago colectivamente no es para defender mi interés particular y apropiarme de lo público o utilizar a los demás para mis fines personales, sino que es una ética del bien común que está por encima de mis intereses particulares. Y se plantea la redistribución del poder en la sociedad.
Se plantea la democratización del poder. Se plantea la democratización del saber. No es el saber científico. El saber científico es una manera de conocer. Pero la validez del saber popular no es menor que la del saber científico. En unos 100 años se dirá, había un saber entre los saberes que era el saber científico. Hoy es nuestra iglesia. Quien no habla en nombre de la ciencia, no está hablando seriamente. El impacto de tal intervención de la participación ciudadana se mide en los niveles de autoorganización social y política que alcanza la población, así como el control social comunitario de la gestión pública. Es decir, la participación ciudadana no es que estamos organizados en el barrio porque tenemos un problema con una calle que vamos a resolver ese problema local, que también hay que resolverlo. Si no tiene una visión que vaya más allá de lo local, que alcance lo regional, lo nacional, lo internacional, quien pretende que lo que pasa en Libia no tiene que ver con Perú o con Venezuela, quien no entiende que los indignados de Nueva York o de España no tiene que ver con su localidad, allí en Puno o en cualquier localidad donde estamos, quien no entiende que somos ciudadanos universales, que somos parte de un planeta donde todo tiene que ver con todo y donde la propuesta que hagamos desde cada sitio concreto donde estemos trabajando tiene que ver con esa propuesta de que se traduzca esa participación en organización. Sin organización no hay fuerza. La participación, si no se organiza, es como el gas en el aire. Pero el gas en una bombona, por más pequeña que sea la bombona, tiene una enorme fuerza. Y esa fuerza, si se suma a las miles y millones de fuerzas pequeñas, medianas que hay en todo el país y en todo el continente, se convierten en la gran fuerza que es capaz que todos esos papeles de los que hablamos todos los días no se queden en habladera de paja, sino que se transformen en realidad. Seguimos. Vamos a ver el cuadro. Vamos a ver el cuadro. Hemos, por supuesto, como toda clasificación, sistematización, ciérralo y abre la otra. Bueno, seguimos. Queremos mostrar, precisamente a propósito de los tipos de participación, la participación desde la perspectiva neoliberal, lo que llamamos la participación desde la perspectiva reformista y la participación desde una perspectiva social, crítica, transformadora. Lo hemos hecho con la intención de que, como decíamos al comienzo, cuando hablamos de participación, no estamos hablando de lo mismo. Si decimos que la concepción que se esconde detrás de la palabra, en la primera intervención que hacíamos antier, decíamos que cada palabra tiene un adjetivo. No es lo mismo hablar de democracia representativa que hablar de democracia participativa y protagónica. No calificarla y explicar el contenido nos lleva entonces a no entender de qué se trata. Por eso hemos insistido en que mientras reencontramos y si no seguimos este conversatorio, en nuestra opinión hay tres elementos fundamentales en la participación ciudadana plena. En primer lugar, la participación para la construcción del poder popular requiere que esa participación se exprese fundamentalmente en la toma de decisiones. Eso de que nos llamen a participar en salud para mejorar el hospital y vamos a pintar el hospital y para la campaña de vacunación y para que el pueblo participe en salud es una pseudo participación manipulada. Es buscar mano de obra barata. Es ese halago permanente
como nos pasa con frecuencia, de estar felicitando y haciendo actos de reconocimiento a los promotores de salud. ¡Ay, qué buenos son! Trabajan gratis, están los sábados y domingos dispuestos, nunca cobran un centavo. Pero tamaña tontería, si eso es responsabilidad del Estado, si el Estado tiene la obligación, el deber de garantizar el pago de un promotor de salud. Porque en segundo lugar, la participación no es algo que viene dado, que viene en los genes. Se aprende a participar. La participación requiere un proceso de formación técnica, formación política, formación ética. ¿Cuántos hay que participan buscando fundamentalmente el interés personal, el interés particular, y utilizan a los demás en esa participación? La participación es una propuesta ética y política por excelencia. Pero además, la participación en salud particularmente debe darse en todos los momentos y a todos los niveles. ¿Qué significa eso? Que la participación es en el diseño de las políticas, y si se va a hacer una ley de salud, esa ley de salud debe salir de la base del pueblo organizado. Y las políticas públicas en salud deben ser consultadas con la población. Ustedes tienen un ejemplo que a nivel continental hay que divulgarlo. Un proyecto de salud que Foro Salud presenta a la Asamblea Nacional, al Congreso Nacional. ¿Quién lo elaboró? El pueblo, y el pueblo sabe tanto o más que los congresistas y que los abogados. La parte técnica, la forma jurídica, se busca efectivamente un apoyo técnico. Pero esa participación debe expresarse entonces en el diseño de políticas, en la planificación, en la ejecución, en el control, en la supervisión, en el seguimiento, en la evaluación. En Venezuela, afortunadamente, hemos ido avanzando algo en este sentido, y en cada hospital, en cada centro de salud, a todos los niveles, se ha ido logrando la presencia de la comunidad organizada en relación, por decir un ejemplo, en un hospital, los directores de hospital y los administradores tienen la obligación de publicar lo que compran, a qué precio lo compran, a quién se lo compran. Eso no es fácil, porque detrás de cada director de hospital, o lo hace él o lo hace alguien que tiene al lado, hay el 10%, el 15%, el 20% de comisión. Y todo lo que en un hospital se compra debiera pasar por un organismo de Contraloría Social, que sea la comunidad organizada la que revise las cuentas. ¿Quién sabe mejor que la comunidad cuánto cuesta la reparación de un ascensor o un saco de cemento? Esa Contraloría Social exige que a todo nivel, en el nivel local, sectorial, zonal, municipal, estatal, nacional, se creen los espacios de participación. Justo a tiempo que me queda nada. De todas maneras, yo al final les coloco mi correo electrónico. Allí les ofrezco no solo esta presentación, sino varios trabajos que hemos hecho sobre el tema. Tenemos una especie de cuadernillos de educación para la participación, porque no hay participación sin información, no hay participación sin formación, capacitación, para saber por qué, cómo, con qué mecanismos, de qué manera se participa. Muy rápidamente, ya para terminar, hablamos de tres enfoques: el neoliberal, el reformista y el social progresista. El concepto de participación neoliberal es utilitaria, énfasis en la ejecución y administración de los servicios de salud para que ayuden a financiarlos. Es la célebre, no sé si acá ha sucedido, que la gente colabore o con trabajo no pagado o colaboren financiando, que cada quien aporte lo que pueda, como si fuera la iglesia, pues
cada quien hace su acto caritativo de darle para que funcione. Participación dirigida a la privatización, no hay participación en las decisiones. La reformista es una participación formal, participación de la comunidad en prevención de enfermedades, rehabilitación de enfermos o promoción de salud, vacunación, recuperación, instalación, etc. La social progresista es una participación protagónica en un proceso de construcción de ciudadanía, una participación política dirigida a la democratización, redistribución del poder a todos los niveles de gestión, en todos los momentos de la elaboración, ejecución de las políticas. La concepción de la salud que promueve, no lo voy a señalar, una concepción del saber que utiliza, seguimos, una relación sociedad-estado que en la neoliberal es subordinada o dependiente de la población respecto al Estado, en la reformista es paternalista, asistencialista, en la social progresista hay autonomía de la sociedad respecto al Estado, hay corresponsabilidad, es una relación de iguales, hay una función contralora del pueblo organizado con valorización del Estado. Seguimos. Una concepción de la ciudadanía, un modelo de relaciones de poder subyacentes, seguimos, un discurso político que está claramente diferenciado, un protagonismo donde la social, el pueblo es el protagonista, en la reformista el gobierno es el protagonista y en la neoliberal es el rol del sector privado y hay una posición antiestatista. Hay que adelgazar el Estado, hay que minimizar el Estado. Los representantes más significativos en los proyectos neoliberales son los gobiernos con proyectos neoliberales, en los reformistas son gobiernos liberales o socialdemócratas o socialcristianos, apoyados por organismos internacionales como el BID, el PNUD, la OPS, y el protagonista en la propuesta social progresista son los gobiernos progresistas, las organizaciones populares. Seguimos. No me vean así, Mario, que ya me llegó la hora. Seguimos. Yo me voy a saltar todo lo que viene. Vamos al final solamente por la intención. Seguimos. En definitiva, quizás pudiéramos puntualizar para finalizar con 3 asuntos. Necesitamos ir de la participación a la anterior. Necesitamos ir de la participación ingenua. La mayor parte de la gente participa ingenuamente, que no es sino una pseudo participación, una manipulación de la participación, a la participación ciudadana plena, la participación activa, como lo hemos explicado, comentado. La participación entonces no es un asunto técnico, es un asunto político que nos refiere a la disputa por el poder. La participación ciudadana está dirigida a la construcción de poder popular, a la construcción de una contrahegemonía cultural. Lo hemos dicho en diversos escenarios en estos días en varios países. Buena parte de los gobiernos latinoamericanos son gobiernos progresistas. Pero ¿cuál es nuestro drama? Y ahí no pongo ejemplo distinto, incluyendo el venezolano. Después de 12 años de estar en el gobierno, cada día esa es la reflexión. Hemos llegado al gobierno, pero no tenemos el poder. El poder sigue en manos de los grupos económicos nacionales y sobre todo transnacionales. El poder sigue en manos de la jerarquía de la Iglesia Católica, que se han convertido en agentes político-partidistas para envenenar a la gente con un discurso ideológico. Los dueños del poder son los medios de desinformación, los medios masivos en manos de empresarios dirigidos por el imperio norteamericano que se encargan de confundir, de engañar, de banalizar la vida, de hacerle creer a la gente que la felicidad es el consumo. Y es veneno lo que hay detrás de cada programa de televisión, de cada programa de radio. Ese es el buen vivir que nos venden, que es el vivir que nos conduce a un proyecto tanático, un proyecto de muerte.
Y necesitamos reivindicar un proyecto erótico, un proyecto de vida. Erótico exactamente en esos términos, de eros, de amor. Porque la revolución que necesitamos es una revolución de sujetos epistémico-amorosos. El Foro Social, sus militantes son sujetos epistémico-amorosos que están intentando construir un país distinto, un país nuevo. Y por eso están autónomos respecto al Estado. Y por eso son críticos frente al gobierno cualquiera sea. Ese es el proyecto de vida que necesitamos. Hemos llegado al gobierno, pero hemos tomado el poder. Y finalizamos entonces diciendo, esta es prestada de los camaradas brasileños y la siguiente es prestada de los camaradas de Chiapas. El día que podamos decir en cualquiera de nuestros países, como dicen los zapatistas, está usted en territorio zapatista en rebeldía. Aquí manda el pueblo y el gobierno obedece. El día que lo logremos en cualquiera de nuestros países, estaremos hablando del inicio de la construcción del socialismo. Gracias.